Gracias por seguir con nosotros en la fuerza de la verdad. Los partidos políticos no son un filtro. Los partidos políticos deberían ser un filtro, pero no pueden serlo. ¿Por qué no pueden serlo? Bueno, muy sencillo. Los partidos políticos, al menos en nuestro país, que han constituido la denominada partidocracia mafiosa, compuesto por cúpulas políticas partidarias engañadoras de la conciencia nacional, no pueden ser un filtro. Y cuando me refiero a ser un filtro, estoy intentando decir que se preocupan porque los candidatos que presentan para formar parte de la boleta electoral, competir en las elecciones, ya sea como presidentes de la República, ya sea acompañando al presidente que propone, ya sea para tal vez ser un regidor o un alcalde o aspirar a una diputación o a una senaduría en las elecciones generales, municipales y congresuales en el país. No son un filtro, o mejor dicho, son un filtro con excepciones violentas. Hay excepciones que los partidos políticos manejan a la conveniencia financiera del momento y por lo tanto, por necesidad, tienen que venderle su alma al diablo. Eso significa que como hay que recibir dinero del narcotráfico, dinero del crimen organizado, dinero sucio, para poder tener un financiamiento suficiente o por encima del promedio para apoyar un candidato X o Y, muchas veces ese candidato viene propuesto de esos intereses oscuros. Y entonces el partido político, que no lo va a decir nunca, porque eso no se lo va a decir ningún partido a la prensa ni al país, porque eso se maneja por debajo de la mesa, tras bastidores, en ambientes sin micrófonos y con celulares apagados, ¿verdad? Con una revisión, yo supongo, bastante exhaustiva para que no quede grabado nada de lo que se habla allí, sin cámaras, para que no se vean los bultos millonarios que pudieran llevarse en esa negociación, porque necesitamos tener un senador o varios senadores o varios diputados, porque necesitamos tener un alcalde en tal localidad, porque ese síndico es el que va a permitir, el que va a controlar el negocito que tenemos. Porque necesitamos que a una persona específica se le nombre, ¿verdad?, en una posición de comandancia en cualquiera de las entidades castrenses o de la misma Policía Nacional. Entonces, todo esto se manipula, todo esto se arregla, todo esto se negocia. Y como lo importante es el negocio y llegar al poder para luego venir con la idea del reparto, para poderle devolver a esta gente el dinero que metieron allí. Porque no es verdad que una gente te va a meter a ti 1,000 millones de pesos para una campaña política, o 5,000 millones de pesos, o 3, 4, 5, 10 millones de dólares, y entonces usted le va a salir después con una chilata. De alguna manera esa persona va a recuperar ese dinero. Y si viene del dinero sucio o del narcotráfico, pues nadie sabe cuántos cargamentos tendrán que dejarse pasar con la vista gorda de las nuevas autoridades tan parecidas a la Cámara de Cuentos. Es decir, que el fin justifica los medios, y los políticos y nuestra partidocracia aprendió esa increíble y destructiva mala práctica de que hay que hacer lo que haya que hacer
para lograr llegar al poder. Y luego hay que hacer lo que haya que hacer para mantenerse en el poder y también para devolver las inversiones hechas por estos narcos y estos capos y estos líderes del crimen organizado nacional y transnacional que financian las actividades políticas del país. Pero además de esto, no pueden ser un filtro, porque el robo, el saqueo a la nación y el reparto del botín es el principal paradigma no negociable que tiene la partidocracia. Entonces, no es verdad que van a permitir que candidatos que realmente sean potables, plausibles, con ciertos niveles de integridad y de ética, formen parte de esa boleta electoral, porque se convertirían entonces en caballos de Troya de la podrida partidocracia que tenemos en la República Dominicana. Entonces es evidente que los partidos políticos no pueden ser un filtro para el bien, son un filtro para el mal. Y evidentemente hacen las excepciones y son capaces hasta de hacer cualquier bulto a nivel de la Junta Central Electoral para que un candidato X o Y, sobre todo si son rivales, no sea admitido porque supuestamente tiene alguna cola que pisar. Pero es una falsedad la que se maneja a nivel de las cúpulas políticas partidarias, pues somos capaces hasta de traicionar a los propios candidatos si al final del camino, si en la recta final de un proceso o de una campaña política, el partido necesita hacer una alianza y entonces su candidatura usted la pierde a pesar de los esfuerzos, a pesar del dinero y el tiempo invertido en esa campaña política, porque el partido llegó a una alianza con otro partido y su candidatura ha sido cedida. Eso le ha pasado a mucha gente en el país. Este tipo de diabluras, este tipo de trampas, este tipo de mafia de la partidocracia sencillamente queda en jaque con la idea de las candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque los candidatos independientes no necesitarán un partido político para que sean ellos, con sus mafias cupulares, las que decidan cómo manejar su candidatura, las que decidan inscribirle o no, porque no se olvide que los partidos políticos arman sus boletas, inscriben los candidatos, pero supóngase usted que sea obligatorio que los partidos políticos tengan que inscribir a aquellos candidatos independientes, que seguramente van a ser muchos en el país. Y entonces esto traería como consecuencia un problema para los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si los partidos políticos están obligados a utilizar primarias o utilizar encuestas para seleccionar sus candidatos, las complejidades que tendrían desde el punto de vista sistémico, organizacional y de los procedimientos internos serían enormes. Por lo tanto, no sería fiable, no sería razonable, no sería manejable por los partidos políticos para poder darle cabida a la gente que tiene derecho a elegir y ser elegido, que son todos los ciudadanos de la República Dominicana con derecho al voto. Y entonces, esto sencillamente terminaría, las candidaturas independientes terminarían con la era de la partidocracia y darían el surgimiento a una verdadera democracia que no tiene la República Dominicana. Hasta ahora, la dedocracia de la partidocracia es la que se ha implementado y la gente ha tenido que sencillamente conformarse con lo que los partidos políticos han querido realizar. Y esto sencillamente no le ha traído bien a la nación dominicana.
Los acuerdos, la armonía, la concordia, que son palabras que se han venido utilizando recientemente como una necesidad que tiene el pueblo dominicano, que haya concordia, que haya armonía, pues no se va a poder lograr porque el divorcio real existente entre esa partidocracia y el pueblo dominicano es enorme. Aunque sí, evidentemente, entre los partidos políticos van a haber acuerdos. De hecho, ya los partidos políticos se han manifestado oponiéndose a las candidaturas independientes, porque necesitamos seguir haciendo más de lo mismo, es decir, lo que nos da la gana con la nación dominicana.